Muy buenas tardes, profesor. En esta mañana quisiera presentar mi trabajo final. Es un trabajo, creo yo, bastante relevante para nuestros tiempos porque nos habla acerca de la preparación física y espiritual que cada uno de nosotros debe tener para poder tener una comprensión plena de la revelación divina. Y qué mejor si es en estos últimos tiempos. Es por eso que yo he titulado este trabajo La Reforma Pro Salud en Daniel 4, 33 y 34 como base para la comprensión de la revelación divina. Entremos en materia. Bien, el libro de Daniel es parte fundamental, ¿no?, en el estudio teológico dentro de la comunidad adventista. Y es en este sentido, ¿no?, que el capítulo 4 del libro de Daniel, al igual que el resto del libro bíblico, ha sido tradicionalmente estudiado desde una perspectiva profética, pero muy pocas veces se ha abordado otros aspectos fundamentales de su enseñanza, como, como es el caso, ¿no?, de la teología aplicada. Y es en base a dicha motivación que el presente trabajo de investigación se desarrolla un análisis, ¿no?, de la reforma pro salud en base al capítulo 4 del libro citado. Para ello, se aborda tres puntos cruciales. El primero de ellos es un análisis estructural del libro de los versículos 33 y 34. Como segundo punto, un examen sistemático de los principios que conducen a la conversión y a la comprensión plena de Dios. Y el último tópico, acerca de la aplicación contemporánea de estos conceptos. Bien, entremos entonces abordando este primer punto. Pero para entender el mensaje inmerso en el libro de Daniel es necesario ahondar desde el contexto histórico, ¿no?, sobre el cual se escribe el libro. Y es en este sentido que la historia se desarrolla en el imperio neobabilónico, de forma precisa en el reinado de Nabucodonosor II, ¿no?, quien gobernó Babilonia desde el año 604 a.C. hasta el 562 a.C. Este periodo histórico marca la cúspide, ¿no?, y posterior declive y posterior caída, ¿no?, del imperio babilónico, culminando en la conquista medo-persa en los años 539 a.C. En este tiempo, las grandes campañas del rey babilónico le permitieron extender las fronteras del imperio hasta las fronteras de Egipto y someter a vasallaje a muchas tribus y culturas. Las campañas militares también permitieron, ¿no?, la captura de esclavos para la construcción del imperio y la captura de los herederos de los reinos conquistados para afianzar su influencia política. Y es en este contexto histórico, ¿no? Este contexto enriquece nuestra narrativa bíblica, proporcionando, ¿no?, una conexión más rica con los eventos que definieron la era y por ende el relato del libro de Daniel. Estos detalles no son importantes para poder comprender la complejidad política y cultural de esta época, además de añadir profundidad a la interpretación bíblica. En este sentido, ¿no?, el contexto del libro de Daniel se debe entender que Nabucodonosor era visto como una figura de autoridad y liderazgo considerado, ¿no?, el mejor rey de la dinastía neobabilónica. Bien, siguiente. Eh, y, para, y para hablar, ¿no?, acerca del análisis textual a nivel macro y de la microestructura, podemos ver aquí en este esquema que estoy mostrándoles, ¿no?, que el tema central, ¿no?, del capítulo 4 de Daniel gira en torno, ¿no?, al mensaje de Dios para Nabucodonosor. Él envía a su profeta Daniel para ayudar en su interpretación, ¿no?, en la interpretación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Previo a ello, ¿no?, Dios habla a Nabucodonosor a través de un sueño para darle el mensaje. Finalmente, no llega la hora establecida por Dios para el cumplimiento del mensaje. Estos pasajes muestran un antes y un después de la alabanza del hombre para sí mismo, representado, ¿no?, por el egocentrismo de Nabucodonosor a la alabanza y reconocimiento pleno de Dios. Y desde la microestructura, de acuerdo al esquema que vemos en estos versículos del capítulo 4, no. El tema central de estos versículos estudiados gira en torno al reconocimiento de Dios, donde la solución que se presenta, ¿no?, es el cambio de estilo de vida, que está conectado con agradecer a Dios por aclarar nuestra mente o devolvernos la conciencia. Finalmente, ¿no?, una comprensión plena de Dios no se hubiera dado sin el cumplimiento de la sentencia de Dios. Él obra de acuerdo, no con un fin. Lo que pudiera parecer un castigo, Dios lo usa para restituir al hombre.
Bien, vamos a entrar entonces a los principios sistemáticos que hemos encontrado acerca de la transformación de Nabucodonosor. Y pues, cuando analizamos los pasajes del libro de Daniel, los versículos 33 y 34, podemos notar, ¿no? Evidentemente, sucesos, ¿no? Que van surgiendo uno tras otro. Un contexto inmediato del pasaje menciona, ¿no? Que el rey Nabucodonosor contempla las obras de sus manos, donde se encuentran expresiones como mientras contemplaba la ciudad, ¿no? O también edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, ¿no? Demuestran de alguna forma su egocentrismo. Una característica, ¿no? Que le impediría reconocer completamente a Dios como creador de todo lo que existe. Seguidamente, después de que se haya cumplido el tiempo, ¿no? Mientras estas palabras aún estaban en su boca, dice la Biblia, Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Y aunque podían ser 30 días o un año, el tiempo determinado para su restitución, Dios le otorga a Nabucodonosor 7 años para restaurar su vida integralmente, hasta llegar a la comprensión plena de Dios. Le dijo, ¿no? Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Una vez, ¿no? Que se cumplió la sentencia, Nabucodonosor comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Al suceder este acontecimiento, no es preciso recalcar que el tiempo sucedería hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo. Pero encontramos otros pasajes en Daniel, ¿no? Que Nabucodonosor reconoce al Dios de Daniel. Esto se evidencia, ¿no? Cuando el rey se le dijo a Daniel, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Le dice en el capítulo 2, verso 47. También le dice, ¿no? Después de que Dios había protegido a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiente. Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Esto lo dice el capítulo 3, versos 27 al 28. Sin embargo, y hay que resaltar aquí que aunque el rey Nabucodonosor expresa abiertamente que no hay otro Dios como el Dios de ellos, por el testimonio que ellos dieron, esta experiencia es particularmente atribuida a la fe de estos judíos. Aún Nabucodonosor no había experimentado personalmente a Dios, es decir, había un reconocimiento racional acerca de Dios, pero no espiritual, porque no le daba el lugar que Dios merece. Eso también podemos decir que sucede hoy en nuestros días. Existen muchas personas que expresan abiertamente amar a Dios, reconocen a Dios de palabra, mas no le dan el lugar central en sus vidas. Se dicen llamar cristianos, pero Cristo no está en sus corazones. Aquí es cuando Jesús exhorta, ¿no? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice el Evangelio de Marcos. Entonces, no es hasta que Nabucodonosor cambia su estilo de vida, su dieta, cuando vemos un cambio significativo en la comprensión de Dios. Y es en este sentido, ¿no? Que al analizar las propiedades de la hierba del campo nativas del Medio Oriente y otros de consumo humano, que podrían haber sido, ¿no? Pues ahí contamos con las hojas del trébol, de la familia eh, Fabaceae, ¿no? Este tipo de trébol es nativo de África, es el norte, ¿no? Obteniendo pues valores favorables de vitamina C. También tenemos la verdolaga, que es una planta originaria de la India, Medio Oriente y del sur de Europa. Y también es considerada una planta alimenticia y comestible con un alto porcentaje de nutrientes que son beneficiosos para la salud del ser humano. En la actualidad, ¿no? Se encuentran en diferentes países donde es aprovechada, ¿no? En el ámbito medicinal.
Y bien, finalmente hacemos referencia al brote del pasto de trigo, ¿no? Que nace por el rocío de la lluvia. Y pues Almaraz mencionará o detallará, ¿no? Todo sobre las terapias del pasto de trigo, ¿no? Donde menciona no solo una mejoría en los índices de hemoglobina y desintoxicación, sino que él notaba un cambio espiritual, ¿no? Que lleva, ¿no? Al conocimiento de la persona, de las otras personas también a su alrededor, en un círculo virtuoso donde se va creando optimismo y esperanza. Entonces, cuando hubo pasado el tiempo de la sentencia, Nabucodonosor, ¿no? Levanta los ojos al cielo, recupera la razón, alaba y adora al Altísimo. Y finalmente reconoce quién era Dios. Dice el capítulo 4:34, cuyo imperio es un imperio eterno y cuyo reino dura por todas las generaciones. Si hacemos un paralelismo ahora entre el cambio radical del estilo de vida de Nabucodonosor comparado al de Daniel, se observa que Daniel en sus primeros años estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Lo vemos en el primer capítulo, en el verso 8. Incluso puso a prueba al jefe de Estado Mayor, que durante 10 días con una dieta de vegetales y agua compara el aspecto con otros jóvenes que comen de la comida del rey y luego decida de acuerdo con lo que vean, ¿no? Más adelante observamos que Daniel tiene una comprensión clara del sueño del rey, tanto en la interpretación del sueño de la estatua, así como del árbol. Pero ya en el capítulo 8 del libro de Daniel, observamos que Daniel se encontraba angustiado por no comprender la visión de las 2300 tardes y mañanas. La presencia, ¿no? de un enviado del Señor, un ángel, en el capítulo 8, la oración y el ayuno no fueron factores imprescindibles para la comprensión de esta profecía. Sin embargo, vemos un factor no menos importante en Daniel 10:3, ¿no? Al referir que en todo este tiempo, dice, no comió nada pesado, no probó carne ni vino, ni se puso lociones perfumadas, hasta que pasaron esas 3 semanas de luto. Esto quiere decir que la dieta de Daniel estaba cambiando para ese entonces. Si hubiese conservado la dieta inicial a la que estaba acostumbrado, hubiese sido más fácil comprender los misterios de Dios acerca del futuro sin tener que pasar por aquella angustia. Ahora, eso no quiere decir que la dieta sea un factor determinante, ¿no? Para entender la voluntad de Dios y reconocerlo como el soberano de todo lo que existe, pero sí imprescindible para tener una comprensión plena de Él y de los acontecimientos futuros. Finalmente, vamos a tocar como último punto la aplicación y relevancia de esta temática para nuestros días, ¿no? Y bien, siguiente. Al cumplirse las 2300 tardes y mañanas en 1844, Jesús ministra, ¿no? en el lugar santísimo del santuario celestial, el cual contiene el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Allí se encuentra una urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Las escrituras registran, ¿no? que en el Antiguo Testamento uno de los elementos importantes en la administración del santuario era el pan del cielo, que dio testimonio de la provisión sobrenatural para la alimentación del pueblo de Dios en el desierto. Aquí el espíritu de profecía en el misterio de curación dice, ¿no? Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, incluso después de la caída, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos, deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. También tiene una clara representación el mensaje de la Reforma Pro Salud, ¿no? Como parte del mensaje de los 3 ángeles. Por su parte, en el Nuevo Testamento, ¿no? Nos da más luz de este elemento, ¿no? Pues es un símbolo de la palabra de Dios y de la naturaleza humana de Cristo. Además, para Pablo era muy importante la salud.
Juan lo creía también, ¿no? Y el régimen alimenticio de Juan el Bautista era puramente natural. En este sentido, en el sentido no espiritual, el maná representa a Jesús y su palabra. En el sentido material, representa el régimen alimenticio que Dios dio a su pueblo. Es por ello que ambos elementos coexisten mutuamente y uno no se puede separar del otro. En la medida, ¿no?, que conocemos a Cristo y escudriñamos su palabra, el régimen alimenticio es aquel que prepara el camino para la Canaán celestial, para recibir a Cristo en los cielos. Para el pueblo de Dios, hoy el maná simboliza la reforma pro salud que debe practicarse en este tiempo. Dice el Espíritu y Profecía también, la luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo hoy, lo que el maná era para los hijos de Israel. Como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. El mismo Dios que alimentó a los millares en el desierto con pan del cielo, dará a su pueblo hoy en día un conocimiento de cómo proporcionar alimento en forma sencilla. También en el libro de Educación, página 25, dice, hasta en la provisión de alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. El punto aquí en el texto estudiado de Daniel 4, en los versos 33 y 34, es que después de comer hierba y que Nabucodonosor no se mojase el cuerpo con el rocío de la lluvia, Nabucodonosor se humilló delante de Dios y lo reconoció. Es decir, a causa del radical cambio de su estilo de vida durante 7 años, ¿no?, de la dieta, la hidroterapia, finalmente, ¿no? Aquí incluso William Shea mencionará acerca de este cambio progresivo en Nabucodonosor, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Nótese que él glorificó y alabó a Dios de los cielos primero antes de que hablara de la devolución de su reino y la restauración de su cargo y poder. Nabucodonosor ahora veía los asuntos divinos y humanos en su correcta prioridad. En toda esta narración, la frase conclusiva de Nabucodonosor fue y él, Dios, puede humillar a los que andan como yo con soberbia. Bien. De la misma forma, ¿no? Hasta en la sentencia hay gracia, ¿no? Pues en un tiempo determinado Dios restablece a Nabucodonosor de su arrogancia a un corazón puro que reconoce a Dios como el soberano de todo. Y esta preciosa virtud cultivada durante estos 7 años es aquel que puede cultivar también en nosotros si oramos, ayunamos y nos rendimos humildemente delante de Dios para que provea, ¿no?, de nuestro alimento diario, con el fin de llegar a conocerle y de estar preparados para verle cara a cara cuando Él venga. Concluimos entonces aquí 2 puntos cruciales, ¿no? La alimentación saludable o el régimen por salud es un elemento importante que ayuda a la comprensión plena de Dios y de los acontecimientos de los eventos finales. Esto ha demostrado se ha demostrado, ¿no? Ustedes mismos han podido ver a través de la experiencia de Nabucodonosor, ¿no?, que se relata en el libro de Daniel 4, en el cual una dieta a base de hierbas, inclusive la hidroterapia, lo lleva a una comprensión plena de Dios. De manera semejante, el maná del cielo, que es la preparación del cuerpo, alimento dado por Dios a su pueblo para recibir la tierra prometida, es un elemento importante en el santuario celestial, el lugar santísimo, ¿no?, que nos prepara a recibir la nueva Jerusalén. Finalmente, esta será eficaz si está acompañada de la oración, el ayuno y el estudio de la palabra, ¿no?, la preparación del corazón. Muchísimas gracias.